días vamos a dar inicio a nuestro culto a nuestro Dios y primeramente dándole la bienvenida a cada uno de ustedes y también vamos a leer el Salmo 42. Cuando lo tengan, por favor, se ponen de pie y vamos a darle lectura primeramente. Yo leo el primer versículo. Y este hermoso salmo nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, Dios, de Dios vivo. ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Recuerdo de estas cosas y mi alma dentro de mí, que como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, te acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Isar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como que me hieren mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Todos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cuántos quieren ser de Dios? Amén. Y aquí estamos, como el ciervo, como el venado, brama por el agua, para refrescarse, para saciar su sed. Así nosotros hemos venido. En todas partes el Señor está con nosotros, pero en especial este domingo lo vamos a dedicar a nuestro Dios. Y el Señor va a saciar nuestra sed, de la cual no tendremos sed jamás, por el agua que Él nos da. Oremos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos a ti. Y como dice el salmista, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Y estamos delante de ti, nos presentamos delante de ti, para que tú, Señor, sacies la sed de nuestra alma, esa sed espiritual, esa sed que solamente tú puedes llenar con esas fuentes de agua viva que es tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por tu bendición, gracias porque nos trajiste con bien a este lugar, y también te pedimos por nuestros hermanos que vienen en camino, que han puesto en su corazón reunirse juntamente con nosotros y así escuchar tu palabra y adorarte todos con nuestros cánticos. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Vamos a leer lo que dice Hechos 20:35, unos versículos antes para que podamos del 32 al 35 de Hechos 20.
¿Sí? Dice la palabra de Dios así. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y nosotros nos gozamos, nos alegramos, somos felices cuando traemos nuestra ofrenda a nuestro Dios, cuando traemos el dinero que Dios ha puesto en nuestro corazón y que hemos apartado para depositarlo en este día, ya sea por transferencia bancaria, ya sea en las cajas que están ahí atrás. Sabemos, hermanos, que todo es para el beneficio de la misma iglesia, de nosotros mismos. Ven ustedes la obra que se está realizando. Todo esto, hermanos, ha sido de sus ofrendas, de lo que el Señor ha puesto en sus corazones, traer para el servicio de nosotros mismos. Voy a pedir a mi hermano Humberto que haga favor de orar por las ofrendas. Oremos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, queremos adorarte, Padre, alabarte, Señor, por tu grandeza y por lo que haces, Señor. Y Padre, también una forma de adoración a ti es darte, Padre, darte de lo mucho que tú nos das, Señor, reconociendo que viene de ti, Señor, el trabajo, las fuerzas, la salud que tú nos das para poder obtener este dinero, Señor, que con agrado, Padre, podemos ofrendar a ti parte de esto que tú nos das, Señor. Gracias, Padre. Sabemos que tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Tú no necesitas de nosotros. Tú quieres que seamos obedientes, Señor, en base a lo que tú has dicho en tu palabra, que confiemos en ti en todo, Señor. Y gracias porque esto también nos ayuda a confiar en ti, el darte, Señor, de lo que nos das, porque a través de esto, Señor, como dice tu palabra, demos de las primicias de lo que recibimos, Señor. Y de eso te damos, de lo primero que recibimos, eso te damos, Señor, porque también tú nos ayudas a administrar el resto del dinero que nos queda, Señor. Gracias, Padre, gracias por tus bendiciones. Y, Padre, oramos también por nuestros hermanos y hermanas que tal vez les falte trabajo. Rogamos que tú los bendigas, los ayudes en sus necesidades también, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. También vamos a, no sé si hay algún informe sobre misiones. ¿Sí? Una vez me pidió la hermana Liliana que compartiera, bueno, pues animándoles, hermanos, cada 15 días, como el día de hoy, cada 15 días a las 9 de la mañana nos reunimos para tener el estudio de misiones. Y pues la verdad es una bendición poder ser partícipe de lo que el Señor nos ha encomendado de hablarle a la gente, de ir a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Y es una forma, ¿no?, de capacitarse, de saber lo que Dios está haciendo no solamente aquí, sino en todo el mundo, hermanos. Dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 15, del 18 al 21, dice: porque no os haré hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para que no edificase el fundamento ajeno,
sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Y hermanos, bueno, pues ya sea en oración, participando con lo que Dios nos da a través de la economía, de dinero, a través de algún mensaje que les manden a los hermanos. Esa es una forma de participar. Nuestro hermano David está mandando semanalmente una información de las señas que pues, no han sido alcanzadas, no ha llegado el Evangelio, mucha gente no sabe y no han escuchado el nombre de Jesús. Entonces, oremos por esa gente. Y ahorita en especial pues, por nuestros hermanos de Tula, Tamaulipas, Adán, Lorena, sus hijos, los hermanos de Chihuahua, Luis, Andy, sus hijas Leila y Lu, los hermanos de la Sierra de Guerrero, Emanuel Eva y sus hijos, Saúl y Soria allá en Albania, Galo, Florentina también allá en la Sierra. Hay gentes que ya conocemos a través de las conferencias que ha habido y que hay que seguir orando, hermanos. Esto es una forma de servir al Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, bendito Dios Todopoderoso. Gracias que podemos ser partícipes, Señor, de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, Señor, como lo has tú mandado, Señor. Y Padre, que pues en lo que esté de nosotros, la habilidad, la capacidad que tú nos has dado, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que en eso participemos, Señor, que sirvamos, Señor, orando, apoyando económicamente, mandando mensajes a los hermanos, estar dispuestos, Señor, como dice aquí el apóstol Pablo: me esforcé, Señor. Tenemos que esforzarnos por seguir cumpliendo con la comisión que tú nos has mandado. Gracias, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Gracias, hermano Humberto. Antes, una ocasión ahora sí que me confesé con ustedes y les dije que yo no ofrendaba misiones. Y cuando se oraba por misiones, yo decía: bendice a los misioneros. ¿Sí? Oramos por los misioneros. Ahora puedo decir: oramos por nuestros misioneros, porque también me he incluido en lo poquito de lo que Dios, como de lo mucho que Dios me ha dado, también ofrendándoles para nuestros hermanos que están sirviendo al Señor, que han dejado sus casas, sus hogares, para servir a los Dios en otras partes. Como dice nuestro hermano Leo, si nuestros pasos no pueden ir, nuestros pesos, nuestro dinero sí puede hacer posible materialmente la obra, puesto que la palabra del Señor es gratis, pero su sostenimiento de ellos sí nos cuesta, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos por la obra que están haciendo en los lugares donde el Señor nos ha llevado. Tenemos como cumpleañeros a nuestra hermana Teresa de Jesús Díaz. No sé si está aquí con nosotros. ¡Ay, hermana! Y no sé si hay otro hermano o hermana que haya cumplido años. ¿Su nombre, hermana? Y cumplió años. Nuestra hermana Piedad Hernández también, que nos acompaña. Que haya cumplido aniversarios, bodas. Nada más tenemos a nuestras dos hermanas que cumplieron años. Hermana nuestra hermana Piedad. Voy a pedir a mi hermano Malete que me haga favor de hacer una oración por ellos. La escritura. Buenos días, hermanos. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos: los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos 80 años. Con toda su fortaleza, en molestias y trabajo,
porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser tenido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos que han cumplido años. Y bueno, este salmo pues prácticamente nos expresa los años que pudiéramos vivir, pero realmente lo que nos debe de interesar, mis hermanos, es los años que vamos a estar en la eternidad con nuestro amado Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, amado Dios, gracias por este hermoso día, Padre bendito. Y en este momento, Padre, pues pedirte, Padre, y agradecerte por la vida de nuestras hermanas, que a bien tú has permitido que cumplan un año más de vida. Gracias por sus vidas, amado Dios, gracias por bendecirlas, Padre bendito. Te pido por ellas, por sus familias, mi Dios, que nunca falte nada en sus hogares, pero sobre todo tu bendita palabra, mi Dios, que ellas siempre busquen alimentarse de esa palabra, la cual, Padre, nos va a llevar a la eternidad contigo. Amado Padre, esto te lo pedimos, te lo suplicamos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a leer nuestro pasaje bíblico donde va a estar basada la palabra de Dios que nuestro hermano Eric nos va a compartir en este día. Se encuentra en Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19. Marcos 3, 13 al 19. Como lo encuentren, por favor, se ponen de pie y vamos a darle lectura todos. Todos juntos. Dice la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y le estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, a quien puso por su sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Toma su lugar. Usted puede lugar a la Señora. Perdón, hermanos. El grupo de alabanza pasa a sus lugares. Pónganse pie, hermanos, para alabar al Señor. Buenos días, ¿cómo están? ¿Contentos de poder alabar al Señor juntos como familia? Una de las razones por las que estamos aquí es porque el Señor nos ha traído para que le adoremos, le alabemos y establezcamos promesas que Dios ya nos ha dado para toda la iglesia, para todo su pueblo. Entonces en esta mañana vamos a cantar dos himnos que hablan sobre esa comunión y esa bendición que tenemos de estar juntos como familia, pero a la vez de esa comunión que gozamos con Cristo. El primero se llama Abba Padre y el segundo se llama Dulce Comunión. Y los dos siguientes cantos son de gozo, de alabanza, de regocijo, porque como pueblo de Dios tenemos que gozarnos y alegrarnos en Él. Dice la palabra de Dios: este es el día
que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Por qué está tan serio? Regalen una sonrisa al que está a su derecha o a su izquierda, porque la alabanza es un punto de gozo y nuestra alegría. Digo, a lo mejor tú traes alguna carga, alguna tristeza, por eso puedes tener alguna expresión triste, pero dice también la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si traemos cargas, pongámoslas a los pies del Señor en esta mañana y cantémosle al Señor, Abba Padre. Es una expresión muy tierna, muy familiar, como decirle a Dios, Dios, tú eres mi papá, eres mi papá. Eres ese papi que a lo mejor no tuvimos físicamente algunos, pero es ese papá, es una expresión de cariño muy, muy fraternal, muy filial. Y eso nos lleva, en el pensamiento de la alabanza el día de hoy, a gozar de la comunión que tenemos con Él, a gozar de esa dulce comunión. Y es un himno muy alegre. Entonces yo los invito a que nos gocemos cantando Dulce Comunión. Oh,
Otra Yair, sí, vamos a cantar otra Yair. Porque saben que cuando uno goza comunión con el Señor, se da cuenta de que Dios es real, que nuestro Dios es real. Y Dios, aunque haya cosas que no entendemos, que no podemos entender todo, Él no deja de ser real. Y Dios está con nosotros esta mañana. Amén. Hay cosas que yo no comprendo, lugares que no puedo ir. Pero sí sé, ay, pero sí sé, con seguridad. Dios será porque vive en mi ser, y Dios será en mi ser, Él me ha lavado con su sangre, carmesí, su dulce amor. Si Dios será porque ya vive en mi ser, no puedo explicar lo que sentí cuando Jesús se entregó. Desde ese día, desde esa hora, mi Dios vendrá porque lo siento en mi ser. Y Dios vendrá, ya en mi ser, ya en mi ser, Él me ha lavado con su sangre, carmesí, carmesí, su dulce amor. Es para mí, mi Dios será porque ya vive en mi ser. Mi Dios será, mi Dios será. Él me ha lavado con su sangre, carmesí, carmesí, su dulce amor. Es para mí, si Dios será porque ya vive en mi ser. Dios será, mi Dios será en mi ser. Él me ha lavado con su sangre, carmesí, carmesí, su dulce amor. Es para mí, si Dios será porque ya vive en mi ser. Dios es real. Y tan real es que la palabra de Dios dice que Él es quien se levanta como nuestro abogado, Él es quien nos sostiene, quien nos defiende y quien está en medio de toda situación. Así es que si tú traes alguna carga o entrégasela, porque Dios quiere que adoremos sin reservas al Señor, que adoremos con gozo. Y si le pedimos que Él se levante y nos defienda, que Él se levante y nos acompañe, se levante y nos dé lo que necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos, ¿qué debemos de hacer nosotros? Agradecer, adorar, ponernos a su disposición, porque
porque Él está para nosotros ahí. Vamos a cantar, levántate, Señor. Sí, vamos a cantar otra vez. Amén. Vamos a alabar al Señor.
Señor. Padre, queremos expresar con nuestros labios, con nuestros corazones, que no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, excelso, sublime, Señor. Creador, omnipotente, santo, santo, santo. Dios del universo, Señor. Que Padre, si este lugar hecho por manos de hombre no te puede contener, ni siquiera los cielos te pueden contener, Señor. Esta casa menos. Pero nos gozamos porque tú eres nuestro Dios y tú has decidido salvarnos, Señor. Tú has decidido amarnos. Elegiste cada una de nuestras vidas para tu gloria, para tu honra, Señor. Y queremos, Señor, servirte, gozarnos, no solamente en alabanza, porque queremos que nuestra vida sea un perfume de olor grato a tu nombre, Señor. Que donde quiera que nuestros pies pisen, tú seas exaltado con nuestras acciones, con nuestros corazones, con nuestra voz, con nuestras actitudes, Señor. Bendice, Señor, este tiempo para tu gloria. Te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, los chicos salen a sus clases. Cuando alabamos al Señor y cuando pensamos en lo mucho que Él nos ha amado, que nos ha entregado a cada uno de nosotros, tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Me da mucho la atención que el mundo usa frases que deberían de ser frases bíblicas. Y dentro de las ilustraciones que voy a usar para este domingo, de repente puedo usar algunas que no son muy comunes. Pero a un superhéroe llamado Peter Parker se le dijo que un gran privilegio le corresponde a que una gran responsabilidad. Sí ven películas de superhéroes, ¿verdad? Qué bueno, ojalá que sí leamos nuestra Biblia, ¿verdad? Qué bueno que sepamos esas frases. ¿Por qué? Porque vamos a meternos al corazón de Dios en cuanto al discipulado, hermanos. Y Dios nos encargó algo sublime, nos encargó algo grandioso, de lo cual no somos dignos, ni éramos dignos, ni seremos dignos nunca, pero por su misericordia y su gracia nos ha tomado en cuenta. Yo he titulado esta predicación El llamado a ser su discípulo. Ya mi hermano Salomón hizo una lectura ahí en Marcos 3, del 13 al 19, cuando Jesús eligió a los 12 apóstoles. Pero voy a usar 3 pasajes paralelos, hermanos, donde se narra esta parte. Una de ellas es Marcos 3, 13 al 19, otra es Lucas 6, del 12 al 16. Marcos 3, del 13 al 19, Lucas 6, 12 al 16 y Mateo, ahorita les digo por qué, porque apunté mal la cita, pero es Mateo 10 del 2 al 4. Mateo 10 del 2 al 4. Y es muy interesante, hermanos, porque hoy vamos a hablar del discipulado. La semana pasada hablamos de la adoración con nuestro hermano Leo. Y la verdad, hermanos, es que cuando uno llega
a recordar estos 5 pilares de la iglesia que son fundamentales. Algunos tienen 6, 7, 8 pilares, algunos tienen sus bases doctrinales solamente 3 cosas, otros 2. Nosotros hemos escogido 5 propósitos, 5 pilares de la iglesia, que son muy importantes porque la Biblia los describe en la Gran Comisión, y de ahí se desprende. ¿Se acuerdan que en el primer mensaje del año donde prediqué, hablábamos de la misión y la misión de la iglesia? Somos una familia de seguidores de Cristo que le sirven, que le aman y que proclaman su fe y que enseñan a otros a guardar las palabras de Jesucristo, hermanos. Entonces, si esa es nuestra visión y esa es nuestra misión y ese es nuestro entendimiento de la Gran Comisión y el gran mandamiento, tendríamos que estar pensando, como yo lo dije en esa predicación, me levanté hoy con la idea de que quizás el Señor regresa hoy, porque el Señor viene. Y mi primer pensamiento fue Jesucristo, porque le pido en alabanza que Dios se levante y me defienda, que Dios interceda por mí, que Dios me sustente, que Dios haga. Y yo, queridos y amados, Dios siempre va a estar para nosotros. Podemos contar con Dios siempre, no hay duda de eso. Pero cuando hablamos de discipulado, la pregunta es, ¿puede Dios contar contigo para lo que sea? Porque en los evangelios vemos vez tras vez cuando Jesús invitaba a alguna persona, que algunos inmediatamente le siguieron. Los 12 dejaron sus redes, dejaron el banco de los tributos, dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Pero otros dijeron, déjame enterrar a mis padres, déjame mi parcela, déjame, cuido mis animalitos, déjame, Señor, tengo asuntos pendientes. Entonces tenemos 2 opciones de respuesta ante el llamado del Señor a ser sus discípulos. Todos hemos sido llamados a la salvación y algunos ya hemos respondido, pero no sé si todos aquí hemos respondido a la salvación. Ojalá que sí, hoy vamos a hablar un poco también de eso. Pero el llamado de Dios, la elección de Dios, no es solamente un asunto teológico, sino es un asunto también práctico. A veces vemos la cuestión de la elección como algo, predestinación, elección, concepto de Dios previo y todos estos términos teológicos muy fundamentales en la vida cristiana, pero nos olvidamos de que la mayoría de la gente no entiende estos términos teológicos. Primero tiene que tener una relación personal con Jesucristo. Y empezando por la familia de Dios, por la iglesia de Dios, por esos discípulos que Dios quiere hacer de ti y de mí, es que nosotros podemos salir y hacer discípulos. Un creyente tibio, como dice Apocalipsis 3, un creyente tibio no puede hacer discípulos. Un creyente tibio no puede hacer discípulos. El llamado de Dios el día de hoy es para que seamos sus discípulos. No solo que seamos creyentes, no solo que seamos convertidos, no solo es que seamos conversos, nos ha llamado a ser sus discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor. Una definición muy técnica es ser un seguidor. En un diccionario bíblico encontré esta definición de discipulado. El discipulado es un proceso continuo de crecimiento y transformación en la vida de un creyente. Es el que sigue e imita a su maestro, en este caso Jesucristo. Ser discípulo significa ser un aprendiz comprometido, alguien que se esfuerza por vivir de acuerdo con las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo. Los discípulos verdaderos de Jesús no solo buscan conocimiento, también buscan aplicar diariamente lo que han aprendido en su vida. Me llama mucho la atención que muchos se fascinan con el conocimiento de la Biblia hoy día. Pastores, maestros,
el público en general, el conocimiento es muy atractivo y muy poderoso. Pero mientras la vida no sea transformada por el Espíritu Santo de Dios, mientras la vida no sea capaz de agarrar una toalla y ceñirse a los lomos o a la cintura y lavarle los pies a los demás, no puedo considerarlo un discípulo de Jesús. Hay mucha gente que necesita que nosotros le lavemos los pies y nosotros necesitamos aprender a lavar los pies de la gente. En un sentido figurado lo digo, tal vez en sentido físico también. Uno de mis maestros del seminario era un hombre, sigue siendo un hombre íntegro. De hecho, muchos de los estudios bíblicos que hacemos aquí en la iglesia fueron escritos por él. Proverbios, Filipenses, 1 y 2 de Corintios, los estudios bíblicos que usamos en nuestro hermano Bart Pillet. Pero él nos contaba una anécdota muy importante en cuanto al discipulado. Las reuniones que se originaron tanto en Querétaro, en su casa, para ayudar a formar la iglesia en Querétaro, las reuniones en su casa también allá en Irapuato, de donde mi esposa es originaria, y la iglesia de donde ella viene, uno de los fundadores fue Bart. Nos compartía de su corazón nuestro hermano Bart, y decía que cuando la iglesia iniciaba en su casa, a él le encantaba tener su casa impecable, limpia. Pero cuando terminaban las reuniones se daba cuenta que en las paredes blancas de su casa había huellas de zapatos. A veces la gente se recargaba y ponía el zapato. Pero era la costumbre de personas con otros hábitos diferenciados de nuestra casa. O fueran cosas fuera de lugar. Y él se frustraba. Que decía, yo quiero darle lo mejor a mi Dios y a la gente, pero me molesta que mi casa quede así después de la reunión. Y su esposa le decía, pues arréglalo, y se iba con su brochita y su tapito y limpiaba la pared, y cada domingo era lo mismo. Y empezó a tener una frustración por servir al Señor con un corazón limpio. Y su esposa le dijo, tú le estás enseñando a la gente a ser sus discípulos de Jesús, pero tú también tienes que ser un discípulo. No te molestes cuando tienes que ir a limpiar esas huellas, no te molestes cuando tienes que ir a recoger un papel, no te molestes, no te frustres. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la obra de Dios. Hermanos, a veces queremos que otros en el discipulado crezcan a nuestro tiempo de madurez, pero a nosotros, algunos ya nos costó lágrimas, ya nos costó desvelos, y todavía estamos en el proceso. Deberíamos de usar una camisa con un hombre con una pala y un triángulo amarillo que dice peligro, obra en construcción, Dios todavía no ha terminado conmigo, cuidado, soy peligroso a veces, ¿verdad? A veces te puedo reclamar, a veces puedo enojarme, a veces puedo efervecer y sacar cosas que no son muy santas. Dios quiere que nosotros seamos discípulos, por eso nos ha llamado a ser sus discípulos, como un asunto de alta importancia en la vida cristiana. En el capítulo 10 de Mateo, versículos 2 al 4, dice ahí, bueno, desde el 1 al 4 dice, reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Parece que aquí da primero el propósito el apóstol Mateo, y después dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Versículo 5 dice, Jesús envió a estos 12
con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo con los samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. En Mateo nos da una perspectiva totalmente judía. No vayan a los gentiles, ¿ok? Parecería que si aislamos el contexto de este pasaje de la gran comisión, podemos decir, ¿por qué Jesús los envió nada más a los gentiles? Bueno, recuerden que Mateo tiene un enfoque del evangelio muy claro, donde el evangelio va dirigido a su pueblo, al pueblo de Israel. Hay que entender ese contexto, porque si no, podríamos decir que la Biblia se contradice y no se contradice. ¿Okay? Ese es el primer pasaje. En este pasaje Jesús elige a sus discípulos y les da la tarea. La explicación en el contexto histórico y cultural es que Jesús está deseoso de que los que ya dijeron que creían en Él, ojo con nuestra misión y nuestra visión, que los que ya creían en Él tenían que ir. Tenían que ir. No era algo que se tenían que guardar, tenían que ir. Como dije en el contexto también histórico y cultural, Mateo está enfocado en hablar desde una perspectiva absolutamente judía. Por eso Mateo cita estas palabras: no vayan a los gentiles, no vayan a los gentiles, ni siquiera a los samaritanos. Podrían decir casi, ay, el pastor está predicando contra lo que dijo Leo hace 8 días, ¿verdad? De la adoración. Pero son dos pasajes y dos contextos culturales totalmente distintos. Hay que entender cada pasaje en su contexto para no desvirtuar la palabra o no contradecir una porción con otra. Hay que entender lo que está diciendo. También, hermanos, aquí Mateo les está dando el propósito y la misión de los discípulos. Vayan de 2 en 2. Dice ahí el versículo 1: y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por qué? Porque el enfoque era verificar y autentificar con señales prodigiosas que el Mesías ya había llegado. Los judíos siempre en su contexto habían pedido señal. Siempre habían pedido señal. Y Dios les está dando señales. Señales indubitables, como dice el apóstol Pablo. Vino y se presentó con señales indudables de su poder. Algunos estudiosos de la iglesia dicen, ¿la iglesia de hoy tiene que hacer señales y prodigios? No necesariamente. Dios los hace cuando Él quiere, como quiere, porque Él es soberano. Además, las instrucciones para la iglesia tienen otro contexto. Y hay que analizar el contexto de cada porción de las Escrituras. Las instrucciones para la iglesia están principalmente en las cartas paulinas. Recordemos que en el contexto de Mateo estaban todavía en ese tiempo de transición entre el Antiguo Pacto y el Antiguo Testamento. Todavía los discípulos, todavía Jesús se presentaban a la sinagoga, se presentaban a leer la ley, ¿okay? En un contexto totalmente judío. Todavía no había cristianismo como tal. A los cristianos se les empezó a llamar cristianos hasta en el libro de los Hechos, tiempo después. Entonces, el problema con una interpretación desordenada, a veces nuestros métodos de interpretación en el estudio bíblico, algunos hermanos mezclan y dicen, es que lo que pasaba en el Antiguo Testamento es igual para la iglesia, y lo que pasaba en los evangelios es lo mismo que los hechos y que en las cartas paulinas. No, hermanos, hay que darle a cada espacio su contexto. Entonces, la misión de los discípulos era muy clara. Para ellos eran señales, versículo 1. Pero también dice ahí en el versículo 5, no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Pueblo descarriado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sentían lo mejor de lo mejor. Y dice Deuteronomio 7, yo no te elegí, hablando de elección, de escogimiento, yo no te elegí a ti porque fueras el pueblo más bonito, más deseable, más obediente. Te elegí presente porque no eres nada para manifestar quién soy yo, dice Dios. Y algunos se preguntan hoy día, ¿y por qué? ¿Por qué Dios eligió el pueblo de Israel?
Cuando tenga esa pregunta, hermano, no se la haga, pastor, vaya a su Biblia y lea Deuteronomio 7. ¿Por qué Dios eligió a Israel? Cuando oiga a Israel las noticias y oiga estas discusiones que desvirtúan o que favorecen a Israel, no cuestione la política, no cuestione la sociedad. Vaya a preguntarle a Dios directamente. Deuteronomio 7. ¿Por qué Dios escogió a Israel? ¿Bien? Vamos a Marcos 3, del 13 en adelante. Vamos a ver el mismo pasaje, viéndolo desde una perspectiva más gentil. ¿Okay? Nombramiento de los 12 apóstoles. Marcos 3, 13 dice: subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Aquí hay otra misión. Primero, para que estuviesen con él. Dios desea la compañía de sus santos, de sus hijos. Dios desea tu compañía, Dios anhela tu compañía como su discípulo. No te está enviando a trabajar nada más, te está llamando a que tengas comunión con Él. Y después te está enviando. Primero te llama, primero tiene comunión contigo, primero se goza, se recrea en el amor que te puede prodigar y el amor que tú le puedes prodigar. Esa relación de Abba Padre con sus hijos, de ese papá que ve a sus hijos pequeños creciendo. La misma ilustración en el cristianismo, Él nos ve como un padre con hijos pequeños y maduros que están empezando a dar sus primeros pasos. Y a medida que Él tiene una relación contigo y te ve crecer a lo largo de tu vida cristiana, entonces sí te empieza a dar tareas y te empieza a asignar responsabilidades. No pones a tu hijo de 2 o 3 años a cocinar, ¿verdad? A que agarre la estufa y agarre cuchillos de alto calibre de filo. No, le vas enseñando las cosas de la vida. Le vas ayudando a madurar y a crecer. El Señor quiere compañía contigo. La quería con sus apóstoles, para que lo acompañaran y para después enviarlos a predicar. Dice el versículo 15: ejercer autoridad para expulsar demonios. Salud. Estos son los 12 que Él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo, su hermano, y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges. Cualquier identificación con la vida real es mera coincidencia, porque estos eran los hijos del trueno, ¿verdad? Versículo 18: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. 12 nombres, con algunas descripciones, ¿verdad? Jacobo y Juan, descritos ahí como los hijos del trueno: carácter fuerte, carácter explosivo. Curioso, ¿verdad? Que mientras el Señor nos ve crecer en la vida cristiana, yo me acuerdo de algunas situaciones, testimonios de hermanos cuando la iglesia se reunía en un salón de fiestas acá en la calle de Acacias, en el Azul y Rosa. Yo me acuerdo de una hermana que siempre daba testimonio porque tenía un carácter muy fuerte y siempre decía: yo pido perdón a Dios, hermanos, el domingo, este día que nos reunimos. Ahora había muchos testimonios en ese tiempo y siempre daba el mismo testimonio: perdón porque esta semana el Señor sabe mi carácter y me enojé. Toda la vida era, y parecía que se estaba justificando, pero es que el Señor me ama. Sí, te ama. Pero te aseguro que si eres su discípulo, el Señor no quiere dejarte como estás. El Señor quiere hacer que ese discipulado transformador se lleve a cabo correctamente en tu vida. Entonces, si te identificas con alguno de los discípulos, en su libro 12 hombres comunes y corrientes, comunes que transformaron el mundo, el hermano John MacArthur hace una descripción muy interesante de ese tipo, de esos 12, de las 12 personalidades. Y les aseguro que todos, de alguna manera, todos caemos en un tipo de esos perfiles. Entonces Jesús, a diferencia de Mateo en el Evangelio de Marcos, nos dice Marcos que se eligieron a los 12. Pero aquí, en el contexto de esos pasajes, hay una discusión, o más bien
unos asuntos entre la obediencia y el compromiso, que son dos cualidades del discipulado. Y algunos discípulos o algunos que estamos creciendo quisiéramos puro compromiso de los hermanos, pero no puede haber compromiso, y a veces los que estamos acá en el púlpito nos frustramos. Es que los hermanos no se comprometen, y no son pedradas para ustedes, hermanos, porque los primeros que nos tenemos que comprometer somos los que estamos aquí. Si la palabra no permea en mi corazón, huecas suenan mis invitaciones a que nos comprometamos. Huecas, carecen de todo sentido espiritual. Pero se los digo con mucho amor, que cuando el Señor te enseña compromiso a lo largo de tu vida y le pones tu vida a disposición como su aprendiz, como su discípulo, el Señor empieza a transformar y te empieza a poner deseo de servirle. Hermano Luis, no me pongas en la lista de quehaceres. Ando bien desvelado, no he dormido, no me pongas a hacer la limpieza. Perdóname, hermano, pon a otros hermanos. Podría ser el caso, ¿no? Ay, no, hermanos, es que hay que venir a poner silla. No, hermano, tengo mucho trabajo en la semana y luego me piden que venga a poner sillas en las manos. No, en esos detalles a veces tan pequeños se conoce el corazón de Cristo. En comparación con el relato de Mateo, Marcos es más escueto, Marcos es más simple, Marcos es más corto. Ahora vayamos a Lucas 6 del 12 al 16. Lucas 6 del 12 al 16. Dice ahí la palabra de Dios en Lucas 6 del 12 al 16. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando uno puede imaginar al Señor Jesús, no había luz eléctrica en ese tiempo, hermanos. Siempre el Señor Jesús ocupaba tiempos para estar solo y orando, y elegir a sus 12 discípulos no fue la excepción. Esto le añade a la narración de Mateo y de Marcos un ingrediente muy importante. Jesús no solo hablaba de la espiritualidad que debíamos tener como seguidores suyos. Jesús vivía una verdadera espiritualidad, y no de 15 minutos de oración, no de un ratito, toda la noche. ¿Por qué? Porque la tarea que iba a tomar a la siguiente hora después de esa noche era muy importante. Y este relato de Lucas nos invita a reflexionar en varias cosas. Vamos a continuar. Pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos. Posiblemente había más de los 12, porque dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de entre ellos. Entonces, posiblemente había un grupo mayor de seguidores, pero escogió a 12 para que, ¿qué? A los que los nombró apóstoles. Dentro del discipulado también hay una selección de parte de Dios. Otra vez, la elección, el escogimiento. Escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. 14. Simón, a quien llamó Pedro, el hermano de Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón, el que llamaban el celote, Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Es curioso, de Judas siempre se dice lo mismo: traidor. Fue muy claro para los 3 escritores bíblicos, los 3 evangelistas, un rasgo de la personalidad
de este apóstol traidor. Qué fuerte, ¿verdad? Pero aprendamos algunas lecciones en este contexto bíblico, hermanos. La oración es vital antes de tomar decisiones. Cuando tú tienes que tomar una decisión importante respecto a tu familia, respecto a tu futuro económico, respecto a tu futuro inmediato o lejano, a mediano, a corto o a largo plazo, ¿cuánto tiempo pasas preguntándole al Señor? Por ahí decía uno de los reformadores: no ores hasta que estés consciente de que Dios te ha escuchado. Ora hasta que estés seguro de que tú sabes cuál ha sido la respuesta de Dios. A veces oramos y vaciamos en el corazón de Dios nuestras peticiones y nos vamos. Pero si gozamos comunión profunda con Dios, nos aseguramos de saber cuál es la respuesta de Dios. Porque a veces oramos como un mero requisito religioso. Vaciamos nuestras peticiones delante de Dios, pero Dios está listo a contestarnos, y a veces su respuesta es un sí, confirmando lo que pedimos, pero a veces su respuesta es no, y de todos modos hacemos lo que nosotros quisimos. O a veces Dios quiere que permanezcamos un tiempo más en oración y dice: espera en mí. La importancia de la oración en la toma de decisiones vitales en nuestra vida refleja una característica de la elección divina. Nosotros somos elegidos de Dios. Sí, somos elegidos de Dios. Somos the chosen. Sí. Somos elegidos por Dios. ¿Qué dice? Prediqué sobre el primer capítulo de Efesios el otro día. Él nos eligió, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos amó, nos predestinó, nos hizo suyos, nos hizo aceptos. Entonces la oración debe ser vital en la vida de sus discípulos. En el contexto de Marcos 3, 13 al 19 vemos cómo Jesús sube al monte y llama a los que Él quiso. Y ellos le pusieron peros, no vinieron a Él. Se estableció con el grupo de los 12 como su grupo base de operación. Les puso un nombre diferente a los de sus discípulos regulares, que eran los apóstoles, para que estuvieran con Él, según ya vimos en el contexto anterior de Marcos, para enviarlos a predicar, para sanar dolencias, para dar buenas nuevas, para propósito. Cada vez que encontremos un para en los 3 pasajes, para, Dios te escoge para algo. Dios no te salvó para que estés pasivo, sino para algo. Y este algo son los aspectos fundamentales de tu relación con Él en el discipulado. El discipulado no es cuántos estudios toman los miércoles. ¿Cuántos estudios bíblicos has tomado en tu vida cristiana? ¿Cuántos libros tienes coleccionados ahí en tu archivero, en tu librero, en tu oficina, en un mueble abandonado? No cuántas hojas te ha dado el pastor o tu maestro bíblico o el que te está enseñando. El discipulado es un proceso de transformación, de seguir cada día a Jesucristo. El discipulado es un tiempo donde tú te internas más con el Señor en oración. Ahora, no estoy diciendo que los cursos sean malos, porque ese conocimiento nos va haciendo más responsables. Si no, diríamos: no, pues ya no vengan al curso de misiones en la mañana, ¿no? Vengan. Ya no vengan los miércoles al estudio de oración antes de la oración. No, vengan. Pero ese es
como recibir un instructivo. Y durante la semana tenemos que buscar las oportunidades de poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Acercarnos y orar por aquel que vemos en necesidad. Acercarnos a compartir del Evangelio a aquel que está sin esperanza, sin dirección, sin Cristo, que está camino al infierno. Entonces, el discipulado es más que solamente palabras y conocimientos. Ahora, además de el contexto bíblico de estos tres pasajes, también es importante que entendamos qué es la elección en la teología cristiana. En el Antiguo Testamento, la palabra elección, dice ahí, segunda de Samuel, déjenme buscar los pasajes de 2 Samuel 6. Tenemos un caso de la elección de Dios. Perdón, es el 7, es la elección de Dios para con David en el pacto davídico. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construye una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernadores que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué de redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos los enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernadores sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construyó una casa. Cuando tu vida llegue a tu fin y hayas de descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construye una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo, así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes. Todos lo harían como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirle paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Instrucciones de la elección de Dios para David. Dios no quería una casa de piedra, Dios quería cimentar en el pueblo de Israel un reinado para siempre. Y cuando analizamos el pacto de Dios con David, vemos que el que se va a sentar en el trono de David para siempre es Jesucristo. Y esa es la libertad y la soberanía de Dios en cuanto a su elección. Dios en muchas maneras eligió pueblos, personas para manifestar su voluntad. La elección que Dios hace, no solamente del Antiguo Testamento, vemos en Isaías: yo te escogí, tú eres mi elegido. Yo te escogí.
Jeremías, te escogí desde los confines de la tierra, te escogí, te elegí. Y Dios, allá, Efesios 1, te escogió a ti y me escogió a mí antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de él, para que anunciáramos su gloria. ¿Cómo afecta mi vida el que yo sea elegido por Dios? ¿Me comporto como un elegido? ¿Me veo como un elegido? No es un asunto de presunción, hermanos, porque algunos que no son creyentes dicen, ay, tú te crees escogido de Dios. No me creo. Lo soy, y no para vanagloria. Tú eres escogido de Dios, y no es que te lo creas, es que lo eres. Y ese es uno de los problemas, que no le creemos a Dios. Pero no nos creemos que somos elegidos de Dios y nos andamos ensuciando los pies en el lodo. Andamos tomando malas decisiones, hermanos. No pasamos tiempo en oración preguntándole a Dios si estás en compromiso, no tienes una relación siendo joven o siendo adulto y estás buscando formar una familia, tener una pareja. ¿Le preguntas a Dios? ¿O andas probando en el mundo a ver qué sale? A ver si es el bueno, a ver si es la buena, a ver si es chicle y pega. ¿O le preguntas a Dios, Dios, ¿tienes alguien para mí? Cuando vas a hacer un negocio, cuando estás hablando de que tus dineros son el fruto de la bendición de Dios y quieres hacer un negocio, quieres hacer algo, le preguntas a Dios, Dios, ese dinero que viene del fruto del trabajo que tú me diste, el cual soy responsable delante de ti, ¿está bien usarlo de esta manera? Entonces, el ser un discípulo debe de afectar, y el entender que somos escogidos y elegidos de Dios debe de afectar cómo manejamos nuestras relaciones humanas, cómo manejamos el dinero que nos ha dado Dios, cómo manejamos nuestros bienes, cómo manejamos nuestros afectos, cómo educamos a nuestros hijos, cómo llevamos nuestro matrimonio, cómo guiamos a nuestra familia, cómo hacemos cada cosa que tiene que ver con el reino de Dios, porque el reino de Dios ha venido a nosotros a través de Jesucristo. Somos sellados, escogidos, somos apartados, el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos todo de parte de Dios, pero no lo creemos. No lo creemos. Dios quiere que nos demos cuenta de que así como los 12 apóstoles fueron escogidos por Dios, tú has sido llamado. Porque Él quiere estar contigo, quiere que tú estés con Él, quiere que tú no abraces otro corazón más que el de Dios. Y si estás en familia, si estás con tu esposa, tu esposo, que tú junto con tu familia abracen la fe de Jesucristo. Dios quiere que ese discipulado que transforma sea real en nuestra vida, porque nos ha dado una tarea, un propósito, nos ha dado una razón por la cual existimos hoy. Las cartas del apóstol Pablo, por tiempo, no voy a meterme en todo eso, pero las cartas del apóstol Pablo están llenas de versículos y de ejemplos donde él dice que nos escogió para esta tarea, para anunciar las virtudes de aquel, para ser un pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Nos escogió para que fuésemos vasos usados en sus manos, para que fuéramos todo lo que Dios quiere que seamos. Dios no nos escogió para ponernos a trabajar como esclavos. Dios no es un Dios explotador.
Porque sabe que el mejor lugar donde podemos estar es con Él. Entonces, tenemos ahí un gran tesoro. Yo les pregunto, cuando pensamos en la elección de Dios, ¿me veo yo como Abraham? ¿Me veo yo como el pueblo de Israel? Yo sí me veo como el pueblo de Israel. No soy el pueblo de Israel. Pero cuando estuve leyendo Deuteronomio 7, vayamos a Deuteronomio 7, hermanos. A mí Dios me mostró con esas palabras y sentí humillación, hermanos. Porque Dios no me escogió a mí porque yo fuera muy bueno, muy inteligente, muy lleno de cualidades. Las que tengo gracias a Dios. Pero Dios no nos escogió así como no escogió al pueblo de Israel porque fueran gran cosa. No nos escogió a nosotros porque seamos gran cosa, hermanos. ¿Alguien aquí podría decir que Dios nos escogió porque era gran cosa? Porque usted tiene algo que competir con Dios. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará a tu presencia 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de estas naciones. No darás a tus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Esto es lo que harás con esas naciones: destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás las imágenes de los dioses, y les prenderás fuego a sus ídolos, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos, lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerzas. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darle su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. Si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. Te amará, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados que les daría. Es decir, bendecirá el trigo, el vino, el aceite y las crías de tus ganados y los corderos de tus rebaños. Bendito serás más que cualquier otro pueblo. No habrá entre los tuyos hombre ni mujer estéril, no habrá un solo animal de tus ganados que quede sin cría. El Señor mantendrá libre de toda enfermedad y alejará de ti las horribles enfermedades que conociste en Egipto. En cambio, las reservará para tus enemigos. Destruye a todos los pueblos que el Señor tu Dios entrega en tus manos. No te apiades de ellos ni sirvas a sus dioses para que no sean una trampa mortal. Tarea específica. El Señor escogió por amor a su pueblo Israel. Y si vamos a la Escritura, en el Nuevo Testamento, el Señor te dice las mismas palabras a ti. Él te escogió con una tarea y un propósito específico porque tú eres el objeto de su amor. Tú eres el objeto de su amor. Quiere que seas su seguidor, su discípulo, su aprendiz. Pero no para tenerte trabajando, sino porque quiere que estés a
su lado, disfrutando su presencia. Pero hay condiciones en ser un discípulo, hermanos. Y tú sabes esas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de un discípulo? Ya mencionamos algunas. 3 importantes. La transformación personal. Tienes que estar dispuesto a que Dios meta las manos en tu vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Eso implica transformación. ¿Por qué? Porque el mundo te dice primero tú y después tú y al final tú. Y Dios te dice, niégate a ti mismo. Contrario a lo que el mundo te dice, sí, transformación personal. Segundo, cumplir la gran comisión. Ay, es que a mí me da pena hablar del Evangelio. No te está diciendo si te da pena o no, si te cuesta trabajo o no. Ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Ve y cuéntales. ¿Quién es Jesucristo para ti? La misión de hacer discípulos es fundamental para la extensión del Evangelio, pero también para el regreso de Jesucristo a la tierra. Y yo anhelo que Jesucristo regrese a la tierra. Y si somos discípulos, deberíamos anhelar volver a encontrarnos con Él pronto. No esperar a que el tiempo llegue y se den las cosas. Que tú y yo hagamos nuestra parte. Vivir en comunidad. No voy a hablar mucho de vivir en comunidad, pero es un asunto. Tengo que aprender en esa relación los unos a los otros a vivir y compartir, no en un esfuerzo al estilo del llanero solitario, sino vivir en comunidad con otros creyentes donde sus fortalezas me ayudan en mis debilidades, mis fortalezas les ayudan a ellos en sus debilidades, donde hay apoyo mutuo, vivamos unánimes en comunión, los discípulos se aman, se animan y se fortalecen en su caminar con Cristo. Esa es otra de las características del discipulado en la vida cristiana. También ser testigos del amor de Cristo. El discípulo es llamado a ser testigo del amor y la gracia de Dios a través de actos transformados, no de palabras. Francisco de Asís dijo, predica siempre del Evangelio. Predica siempre. Y solo cuando sea necesario, usa palabras. Predicamos con nuestra vida, hermanos. Predicamos la gracia y el amor de Dios. A través de nuestras palabras y nuestras acciones, demostramos la realidad del Evangelio a aquellos que nos rodean. Dios nos llama a ser los discípulos de Jesucristo, resumiendo esos 3 pasajes, para conocer a Dios. A través del discipulado profundizamos nuestra relación personal con Dios, lo conocemos más íntimamente. Seguimos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús los llamó para que estuvieran con Él, pero también para que lo siguieran. Imitamos a Jesús en su carácter. Si tú tienes ídolos en el mundo, en el rock, en la música, entonces, ahora quieres cantar así, hablas así, y quieres moverte como camina tu artista favorito y te paras con cierto porte, o te quieres vestir con cierto... ¿Por qué? Porque tienes modelos en el mundo. Que Jesucristo sea nuestro modelo a seguir, que imitemos su carácter, sus enseñanzas, su misión, su compasión, su amor, su misericordia. Que nos cansemos de investigar qué más puedo imitar de mi Salvador. Para eso estoy vivo aquí, para investigar, indagar todas las maneras en las que yo me estoy preparando para la eternidad, porque me voy a encontrar con Él, y cuando yo me encuentre con Él, yo quiero parecerme más a Él. También Dios nos llama para que aquellos que están cerca de nosotros sean influenciados por nuestro estilo de vida. Un estilo de vida no egocéntrico ni orgulloso, sino un mensaje de gracia, donde nosotros hemos recibido gracia y ayudamos a otros con nuestras limitaciones a crecer en su fe. También Dios nos ha llamado a ser sus discípulos para servir a los demás. Vivamos una vida de servicio, demostrando el amor de Cristo a través de acciones concretas.
El discipulado, hermanos, es una respuesta a la elección divina, una invitación cordial de parte de Dios a participar de su obra en un mundo perdido. Cuando somos discípulos, entramos en sintonía con Dios. No solo en la salvación como creyentes. Cuando somos discípulos, encontramos goce, encontramos plenitud en el significado de nuestra vida cristiana. Lo que vemos en el día a día es una oportunidad de manifestar esa presencia de Dios en nuestra vida. Vivamos como esos 12. Vivamos como esos 12. Respondamos. ¿Y cómo podemos responder a esas características del discípulo? Respondamos como dice Mateo, Marcos y Lucas. Respondamos con compromiso. Respondamos con obediencia. Respondamos con servicio. Con testimonios y ejemplos muy claros. Si tú no conoces a Cristo, no puedes ser su discípulo. Esta mañana yo sé que siempre tenemos visitas, pero si hay alguien aquí que dice, yo quiero enamorarme de Jesús y no conoce a Jesucristo, yo te invito a que reconozcas que Él te ama y que murió por ti para que tú tengas el goce y el disfrute de la vida eterna. Que tus pecados sean perdonados, dice la palabra, y no te pierdas, mas tengas vida eterna. Él no quiere que pase la eternidad perdido sin Cristo. Él quiere que pases la eternidad con Él. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, es tiempo de venir a Él. Su palabra dice, venid a mí todos los que están trabajados, cargados, yo os haré descansar. Pero también hay cristianos que están cansados, están cargados en su vida cristiana, que están cargando el costal pesado de vidas infelices, con hábitos pecaminosos, con frustraciones, con tristezas, con malas decisiones emocionales, sentimentales, familiares, económicas, profesionales, laborales. Dios quiere darte libertad. Dios quiere darte libertad a través de el perdón, la restauración, la transformación. Es tiempo de que la iglesia sepa que al ser discípulo de Cristo puede gozar de esa dulce comunión en una forma más fortalecida. Que no solamente sea un concepto que anda navegando en nuestro cerebro, sino que sea una comunión, un gusto, un deleite en el día a día con Cristo. Dios te quiere bendecir. De ti depende es que tú digas, sí, voy a seguirte. El Señor Jesús te dice, ven y sígueme. ¿Qué te impide venir y seguirle? ¿Qué te impide? Y si en esta mañana tú necesitas oración como yo necesito de oración, te invito a que te pongas de pie. Si tú realmente quieres entregarle a Dios algo que te está estorbando para ser un verdadero discípulo de Jesucristo transformado. Si es el deseo de tu corazón, que oremos por ti, yo que haga una oración por ti, yo quiero invitarte a que seas claro y decirle, Señor, yo te quiero entregar esto porque me está estorbando. Tengo muy claro que tú me llamas, pero hay algo que me está estorbando. Y te lo quiero entregar voluntariamente esta mañana. Me apego por ciertas cosas, este hábito pecaminoso, una parte desordenada de mi vida, tú lo sabes y Dios lo sabe. Tal vez nadie más lo sepa, solamente díselo al Señor. Que nada estorbe para que tú camines como Dios quiera. Si el deseo de tu corazón es hacer un comienzo de nuevo con Dios, ponte de pie y dile al Señor, ahí en tu lugar, Señor Jesús,
Gracias por darme la oportunidad, Señor, de venir y presentarme delante de ti. Gracias porque tú escogiste a 12 hombres, Señor, para que estuvieran contigo, para que pudieran anunciar tus buenas nuevas, para que aliviaran el dolor de la gente que estaba en ese tiempo cautiva de enfermedades, de dolencias, de dificultades, de opresión social, de opresión política. Tú los escogiste a ellos para que llevaran palabras de esperanza y de vida eterna a sus paisanos, a sus vecinos, a aquellos que están ahí perdidos, Señor. Como nosotros, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo, familiares, compañeros de escuela, Señor. Tenemos mucho campo todavía donde sembrar la bendita palabra de Dios, Señor. Pero por alguna razón, la iglesia de hoy, y no hablo nada más de nuestra iglesia, Señor, la iglesia de hoy se ha distraído, ha desobedecido. Señor, perdónanos que no estamos cumpliendo la tarea como es debido. Padre nuestro, encomendamos nuestras vidas a ti. Toma nuestras cargas, toma nuestros pensamientos, nuestros anhelos, transfórmanos, Señor, y haz tu obra en nosotros, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Tomar un respiro. Continuamos con esta parte. El tema del discipulado es un tema apasionante, hermanos. Estamos en esta serie de 5 predicaciones, desde empezando la semana pasada con mi hermano Leo la adoración. Hoy tocamos el discipulado. La próxima semana vamos a tocar el asunto del servicio, ministerio. Dentro de 2 semanas vamos a tocar el asunto de las misiones y el evangelismo. Y dentro de 3 semanas tocamos el tema de la comunión y celebraremos la cena del Señor el primer domingo de marzo. Entonces, para que no nos perdamos estos 5 mensajes, todos los mensajes se graban y se publican. Entonces, cuando alguien se haya perdido algún mensaje y quiera verlo, ahí lo puede revisar. También queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos o familia o visitas que tenemos el día de hoy. Alguien nos visita por primera vez, para invitarle a ponerse de pie. Por favor, pónganse de pie. Vemos que es una familia completa. ¿Sus nombres, por favor? Alfredo Mejorado. Alfredo Mejorado. ¿Y tu esposa? Oralia. ¿Y los niños? Aranza. Santiago. Y Mateo. Bienvenidos. Que Dios te bendiga. Hermanos, veo muchas caras desconocidas. Sí, adelante, por favor. ¿Viene solo, Guillermo? Ya, por ejemplo, ¿tú nos acompañar ahora? Bienvenidos, Guillermo. ¿Alguien más? Por favor. ¿Sus nombres? Estela Álvarez, ¿sí? Piedad Hernández. Estela y Piedad. Nos da mucho gusto tenernos aquí. ¿Alguien más que nos está acompañando por primera, segunda vez? Bueno, mi hermana nos trae a su nietecita, yo ya las conocí. Bueno, ¿mande? A su hija y su nieta. ¿Cómo se llama su hija? Xochitl. ¿Y la niña? Yaret. Bienvenida, nos da mucho gusto. ¿Quién más nos acompaña por ahí, por favor? ¿Sí? ¿Todos? Creo que Daniela traes a alguien que nos acompaña, su amiga. ¿Cuál es tu nombre? Monse. Mucho gusto, Monse. ¿Habrá alguien más que nos esté acompañando por primera vez? Creo que los demás somos de casa, pero no quiero omitir a nadie. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Si ve a alguien que no conoce a la hora de saludarnos, hacen que se dé la bienvenida. Siéntase en casa. El Señor nos manda que nos tratemos con ese amor y nos interesemos unos por otros. Hermanos, tenemos algunos avisos
algunos avisos que son importantes para la iglesia. Nos avisan nuestras hermanas del grupo de mujeres de La Fe con Fe para el 22 de septiembre. Esto lo estamos avisando ahorita porque, desde el 22 de febrero, ¿por qué dije septiembre? Para que pusieran atención, 22 de febrero a las 5 de la tarde, sábado 22 de febrero. Les pedimos sus oraciones por mi esposa y por mí. El próximo fin de semana vamos a estar compartiendo en Apatzingán, Michoacán, en una conferencia de matrimonios allá con la primera iglesia bíblica de Apatzingán. Oremos por este tiempo, no solo por los hermanos allá, también por la seguridad en la iglesia. Gracias a Dios, Dios los ha conservado. A los que no saben, la primera iglesia de Apatzingán es una de las primeras iglesias bíblicas en toda la República Mexicana. Hace como 50, 60 años se formó, y bueno, esta iglesia ha tenido a bien en varias ocasiones invitarme a compartir la palabra, tanto en matrimonios y en su púlpito. Les pido oración por este fin de semana que estaremos por allá, y también queremos comentarles viene la reunión de matrimonios para la segunda semana, segundo sábado de marzo, 8 de marzo, entonces es importante que lo vayan apartando ahí en sus calendarios, por favor, para la reunión de matrimonios. Nuestra reunión era del mes del amor y la amistad en marzo, en febrero, pero por cuestiones de calendario lo trasladamos hacia marzo. Este viernes pasado pedimos una disculpa si alguien tuvo que venir o vino y no se enteró. Tuvimos una situación ahí fuerte donde mi esposa y yo tuvimos que apoyar a una familia de la iglesia, a nuestros hermanos Abraham y Angélica. Estamos orando por Khalid, el hijo de nuestra hermana Angélica, por este asunto legal fuerte. Sigamos orando, hablando de asuntos legales, por nuestra hermana Lidia y su hijo Víctor, también por la familia de mi hermano Rubén y mi hermana Miriam. Estos asuntos donde oramos por la intervención divina, ¿verdad? Porque Dios se manifiesta en todos estos casos. También en cuanto a la salud, oramos por nuestro hermano Beto, que ya está en casa. Mi hermano Alberto me pidió comentar algunas palabras ahorita en lo que él viene. Sigo dando los avisos y quiero dar una palabra de agradecimiento a toda la iglesia por estas cuestiones de su hijo, de Alberto. Y también recordarles de nuestras actividades semanales. No las voy a repetir todas para que nos extendamos más, pero es puntual que tenemos la oportunidad de tener este servicio entre semana, los miércoles en la tarde. Si usted tiene alguna petición, hágala llegar y vamos a estar orando y se comunica con el resto de la congregación. Hermano Beto. Buenas tardes, hermanos. Quiero darles gracias por todos los que han estado orando por mi hijo Beto. Saben la condición en que se encuentra, y de eso, como familia, nosotros de lo personal les damos muchas gracias por sus oraciones, y les pido también que sigan orando, porque este es el primer paso y falta el segundo, en el cual iremos al centro médico a ver qué solución nos dan todavía. Y les doy gracias infinitas de veras a todos por sus grandes oraciones que han estado haciendo. Gracias, hermano. Estamos, ¿verdad? Su hermano Beto, hijo, está en casa desde el día viernes. Gracias a Dios, ahí ya está instalado. Y como dicen, hermanos, sigamos orando. Y por los enfermos en general, hermanos, ahí siempre tenemos enfermos en la iglesia, y que el Señor se manifieste, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, por favor. No sé si hay algún otro aviso, mi hermano Humberto, Pablo, mis hermanos de misiones, ¿no? Vamos a buscar Isaías 40. Isaías capítulo 40. Y vamos a leer del 28 al 31. Y con este pasaje de ánimo nos vamos a despedir con gozo, ¿verdad?
Leemos todos juntos Isaías 40, del 28 al 31. Leemos, dice así la palabra de Dios. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, gracias, porque tú eres el que nos renuevas nuestras fuerzas, el que fortaleces nuestra vida, Señor, y nos mantienes, no solamente viviendo al nivel promedio, nos mantienes más allá de nuestras fuerzas, nos das ánimo y sustentas nuestras vidas, Señor. Despídenos, Señor, ahora de esta reunión. Gracias por la oportunidad de alabarte, de ofrendarte, de servirte, de aprender de tu palabra. Gracias por la comunión que existe entre nosotros como hijos de Dios, porque tú eres nuestro vínculo. Tu Espíritu Santo es común a todos nosotros los que hemos creído en Jesucristo y somos salvos. Gracias por la bendita sangre de Jesucristo que nos ha lavado y nos ha perdonado, y porque nos ha dado una esperanza en los cielos. Señor, despídenos de esta reunión con gozo, con alegría, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Aprovechemos para saludar a nuestras visitas y para saludarnos unos a otros con un abrazo y un amor fraternal. Que Dios nos bendiga.